Bien, ¿por qué la ceniza y por qué cuaresma? ¿Por qué lo hacemos los católicos? Bueno, una explicación un poco breve de acerca de la ceniza y la cuaresma. ¿Por qué lo hacemos los católicos? Es una incógnita que tiene los hermanos separados y, y muchos católicos que no saben por qué la ceniza y por qué la cuaresma. Se basan más que nada en la tradición. Pero hoy les voy a mostrar, para todos aquellos que quieren saber el porqué, la razón de la ceniza, de la cuaresma, se los voy a mostrar con la Biblia y con la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Esto más que nada para comprobar a los hermanos separados que es bíblico la cuaresma de los católicos. No es para obligarlos a que ellos también lo hagan, sino para que sepan por qué lo hacemos, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice así: ¿sí? Aquí lo estoy buscando. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice: por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores, y están destituidos de la gloria de Dios. Al ser pecadores, porque nos reconocemos pecadores, entonces por eso acudimos nosotros a lo que es la cuaresma. Siendo justificados gratuitamente por gracia, por la redención de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, somos pecadores, pero tenemos un Dios que nos justifica, un Dios que nos perdona, que nos libera del pecado y nos perdona, ¿sí? Sí, entonces nos reconocemos pecadores, pero tenemos la confianza de que Dios nos puede perdonar, nos puede justificar. Pero puede que haya alguien que diga que no tiene pecado. Puede haber católicos que digan: no, pues es que yo no necesito confesarme, porque pecado no tengo, ¿sí? Pero para eso viene al encuentro el primero de Juan, para todos ellos que dicen que no tienen pecado. Viene al encuentro la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si dijéremos que no tenemos pecado, puede que haya quien diga que no tiene pecado, sea católico, protestante, ¿sí? Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Entonces, todo aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso.
y la verdad no está en él. ¿Sí? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Esto es Cuaresma. Esto es Cuaresma donde nosotros nos reconocemos como pecadores y acudimos a la confesión. Acudimos al sacerdote a confesarnos. Es lo que manda la iglesia en Cuaresma. ¿Sí? Renovarnos, hacer un examen de conciencia y confesar los pecados. ¿Sí? Hay protestantes que dicen que no, pero sí lo dice en la Biblia. Reina Valera. Aquí está. Entonces, aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Sí? Y la verdad no está en él. Bueno, pero ¿cuál es la razón teológica para hacer esto que hacemos los católicos, que es la Cuaresma? Está en el libro de Jonás. En el libro de Jonás. Aquí lo estoy buscando. De la Reina Valera. Ustedes entenderán que la Biblia Reina Valera pues no es católica, sino que también para que los hermanos separados sepan que está ahí en su Biblia, en la Biblia de los hermanos separados, la Reina Valera. Me van a disculpar, pero no. Ahora sí no están los que me ayudan a leer, que son mis hijas. No me dejaron solo. Bueno, es Jonás capítulo 3, versículo 1. Dice: Y fue la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantándose Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad severamente grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Entró Jonás pregonando
dentro de 40 días. Eso es lo que significa cuaresma, 40 días, ¿sí? 40 días. Dentro de 40 días un plazo les da a Dios para donde la ciudad de Nínive iba a ser destruida, ¿sí? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéndose de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y levantándose de su silla, y se echó de su vestido, y cubriéndose de saco, y se sentó sobre ceniza. Entonces aquí vemos la figura de la ceniza. ¿Qué significa la ceniza? Significa, o es un símbolo de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, creyeron los ninivitas, creyeron, llegó hasta el rey y el rey también creyó. Después el rey hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, y no se les dé alimento, ni beban agua. Y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Sí? Es un tiempo para arrepentirnos de las malas obras, del mal camino que muchos tenemos, que muchos tenemos o practicamos, ¿sí? Dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintiéndose del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Entonces aquí nos muestra cómo Dios se arrepiente cuando ve a las personas que se arrepienten, que claman a Dios, ¿sí? Que se quitan el vestido lujoso y se visten de saco. Es una penitencia, es un sacrificio, y Dios se arrepiente, ¿sí? ¿Sí? Entonces vemos que la ceniza es símbolo de arrepentimiento, ¿sí? Es símbolo de arrepentimiento. Y los hermanos separados se burlan mucho y calumnian mucho a los católicos acerca de esto, de lo que practicamos los católicos, ¿sí? Pero por ignorancia, porque no saben. No saben, y ellos por eso se burlan de nosotros los católicos, porque practicamos esto. Pero aquí nos muestra la Biblia con razón teológica, en el libro de Jonás, cómo la gente en un plazo de 40 días se arrepiente, se viste de ceniza, y Dios perdona a su pueblo. Sí, en Romanos capítulo 10, versículo 14, habla de esto, que les digo que los hermanos separados, al no creer, o al no saber, más que nada, no saben por qué lo practicamos los católicos, ellos se burlan y calumnian a los católicos. Pero como dice Romanos 10, capítulo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Sí? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Cómo? Si nadie se los ha enseñado. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Sí? No hay quien les enseñe, quien les diga. Obviamente el pastor no sabe tampoco. Se lo preguntas al pastor, el pastor te va a decir que no, y se le respeta, pero no se le hace caso. Un pastor obviamente no sabe, pregúntale a un sacerdote, un cura, él sí sabe por qué, ¿verdad? Entonces,
Nos vamos al libro de Esther. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, y vistiéndose de saco y de ceniza, y fuese por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Sí? Aquí nos vuelve a mostrar el símbolo de la ceniza, símbolo de arrepentimiento, y quitarse el vestido lujoso, hacer un sacrificio, ¿sí? Versículo 3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno. Y lloró, y lamentación, saco y ceniza era la cama de muchos. ¿Sí? Aquí nos presenta la Biblia varias citas donde la gente hacía ayuno y se cubría de ceniza, ¿sí? Como señal de arrepentimiento. Pero luego viene también Job 42, capítulo 42, versículo 6. Nos vuelve a mostrar el símbolo de la ceniza y de arrepentimiento. ¿Sí? Por tanto, Job capítulo 42 versículo 6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sí? Job 42 versículo 6 de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Aquí nos muestra cómo la ceniza es símbolo de arrepentimiento, y el ayuno que manda hacer la Madre Iglesia Católica, por eso lo hacemos, ¿sí? Entonces, también cuando el sacerdote, que nos vamos a la imposición de ceniza, el sacerdote nos marca la frente y nos dice: recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Eso no salió de ningún lado, sino que de la propia Biblia, la propia palabra de Dios, en Génesis en el Génesis capítulo 6, 19, capítulo 3, 19, Génesis 3, 19, dice: en el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. ¿Sí? Al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Entonces, cuando el sacerdote nos da la imposición de la ceniza, nos dice: recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Entonces, esas son unas palabras que hay que meditar como católicos, ¿sí? Imagínate que morimos hoy. ¿A dónde vamos a ir? ¿Iremos al encuentro de Dios? Para eso son los 40 días de confesión, de conversión, de arrepentimiento, ¿sí? De acercarnos a Dios, ¿sí? Porque como lo leímos ya, que todos somos pecadores, y aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso,
y la verdad no está en él. En el Nuevo Testamento Jesús nos viene a enseñar, nos viene a mostrar el ayuno. ¿Y para qué? ¿Para qué el ayuno? Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, esto es Cuaresma, 40 días, ¿sí? Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. ¿Sí? Mas Jesús le respondió: Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Le llegó la tentación, le llegó el tentador, pero Jesús ya se había preparado 40 días, 40 noches, había hecho ayuno, había hecho oración, él ya estaba preparado. Y eso es lo que nos invita y nos enseña Jesús, a que en estos 40 días hay que hacer ayuno, oración y sacrificio para no caer en tentación, ¿sí? Entonces, en Mateo capítulo 26 nos viene a explicar Jesús, a explicar por qué la oración, qué tan importante es la oración que debemos hacer. ¿Sí? Mateo capítulo 26, versículo 40. Dice: Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Sí? Cuando los hermanos separados nos dicen que esto no lleva a ningún lado, ya vimos que sí, que cuando nosotros hacemos la Cuaresma, hacemos el ayuno, Dios escucha al pueblo, ¿sí? Dios lo escucha y tiene misericordia de él. Aquí los hermanos separados nos quieren ver dormidos, sin hacer nada, ¿sí? Que nos dicen: no hagan eso porque no sirve para nada. No, sí sirve. En Mateo 26:40 dice: Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Así quiere que estemos los hermanos separados, los católicos. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? Para eso hay que orar, para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. ¿Sí? O sea, la carne es débil. Pero con nosotros, cuando hacemos el ayuno y la oración, fortalecemos el espíritu, ¿sí? Domamos el cuerpo para no caer en la tentación de cualquier tipo, ¿sí? Por eso con el ayuno, la oración, fortalecemos el espíritu para estar preparados cuando llegue la tentación, así como en Mateo capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, así también hay que estar preparados, ¿sí? Y en Marcos, ¿cuánto tiempo llevo? Marcos capítulo 9, versículo 29. Nos va a explicar Jesús que con el ayuno y la oración se vence
los demonios más grandes que tenemos en nuestra vida, como las adicciones, la borrachera, eh, la drogadicción, la pornografía, eh, el adulterio, ¿sí? Vamos a ver. Marcos capítulo 9, versículo 27 en adelante. Dice, mas Jesús tomándole de la mano, enderezó y se levantó, y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Sí? Y Jesús le respondió, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, ¿sí? Muchas veces esos pecados que nos tienen esclavizados, por ejemplo, les decía, el borracho, que está esclavizado, el que ve pornografía está esclavizado, es un pecado de entrega, te entregas por completo, el adulterio, ¿sí? Esos son demonios grandes que tenemos como ejemplo. Y Jesús nos dice que esos salen de nuestra vida con ayuno y oración. ¿Sí? Por eso nosotros los católicos hacemos el ayuno, la cuaresma, 40 días significa cuaresma. Y hacemos ayuno, oración y sacrificio. ¿Sí? Un sacrificio o limosna. Que nosotros, por ejemplo, si comías lo que te gusta, el sacrificio es no comerlo. Y lo que no te gusta, comerlo. ¿Sí? O si practicabas algo que te gusta, dejar de hacerlo, ¿no? O sea, es un sacrificio, un cambio en nuestra vida. ¿Sí? De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Bueno, espero que haya quedado claro. Traté de explicarles por qué los católicos tenemos la cuaresma, por qué hacemos el ayuno, la oración y por qué nos marcamos con ceniza. ¿Sí? Es la explicación teológica bíblicamente acerca de la cuaresma de los católicos. ¿Sí?